Iniciamos la jornada de hoy con un tema que seguro muchos de los participantes han querido convertir en realidad. Ser un prosumers no solo es una forma de consumir y crear contenidos, es un estilo de vida. Para adentrarnos en ello tenemos al profesor Javier Gil Quintana de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, España, desde Madrid. Feliz noche, profesor. Saludos. Buenas noches a todas y a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos por allí? Saludos desde el otro lado del charco, como se suele decir. Y nada, agradecer en primer lugar vuestra invitación a formar parte de este encuentro internacional y que, bueno, y simplemente agradecerte a ti tu presentación porque realmente lo has hecho fantástico. Nos dan ganas de seguir aquí eh, compartiendo todo esto. Y nada, y gracias a todas las personas que están detrás de las organizaciones, las universidades, aquel que aporta cualquier granito de arena para que esto funcione, pues simplemente gracias. Me permito presentar al profesor Gil Quintana, quien es doctor en educación, cum laude y premio extraordinario por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, graduado en magisterio por la Universidad de Valladolid, máster en tecnologías digitales y sociedad del conocimiento y máster en comunicación y educación en la red UNED. También es experto en análisis de medios, producción digital y software libre por la UNED. Ha colaborado con centros de formación del profesorado en el ámbito de la integración de los nuevos medios, aprendizaje digital, metodologías activas y gamificación. Ha trabajado como director y docente en diferentes centros públicos de educación infantil y primaria, desarrollando proyectos de innovación educativa y recibiendo distintos reconocimientos al trabajo realizado. Además de su trabajo como maestro, ha ejercido como docente en grados de educación infantil y primaria en la Universidad Católica de Ávila, España, y como profesor del Máster Educación y Comunicación en la Red en la Facultad de Educación de la UNED Madrid. En ambas facultades ha impartido docencia en 10 asignaturas de grado, posgrado, máster y doctorado. Desde 2019 es profesor en el Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la Universidad en la Facultad de Educación de la UNED. Recuerda mantener tu micrófono y cámara apagada para mejorar la experiencia. Las preguntas puedes hacerlas en el chat de Zoom y con gusto las canalizaremos para los minutos finales. Profesor Gil Quintana, los espacios de la UMA son para usted. Muchas gracias. Pues de espacios vamos a hablar y de espacios de creación, de co-creación, de producción y, bueno, simplemente invitar, a pesar de que, como bien has señalado, las preguntas y las diferentes cuestiones se puedan debatir a través del chat. Yo también invito que las personas que lo deseen compartan a través de Twitter. Ahí os dejo en la pantalla mi usuario de Twitter y también mi correo electrónico, porque como bien hablabas de McLuhan, ese aula sin muros es también una realidad en los espacios digitales. Por tanto, no podemos hacer que todo esto se quede aquí encerrado, sino que el diálogo fluya y se establezcan canales de comunicación, ¿no? Pues con esta ponencia sencilla, cortita, quiero aportar mi granito de arena en estas jornadas, ¿no? De prosumers y su impacto en la cadena de creación de contenidos. Cuando hablamos de prosumers, tenemos que hacer un poco referencia a la historia, ¿no? La historia que tenemos atrás, la historia que nos enseña, la historia que nos hace realmente ser lo que actualmente somos, ¿no? Cuando este término de prosumer viene del autor Alvin Toffler, que luego presentaremos en este pequeño vídeo una serie de declaraciones que realizó, ¿no? Un programa de televisión. Y él mismo en su libro hacía referencia a 3 olas distintas, ¿no? Actualmente nos encontramos en esa tercera ola. La primera ola hablaba de esa revolución agrícola, ¿no? Que se dio, bueno, pues podemos decir entre el siglo IX y siglo XVIII, aunque esto depende de los países, ¿no? Y en esta revolución agrícola, las personas, la ciudadanía, consumía todo aquello que producía. Es decir, era prosumers. Ellos mismos consumían a nivel de agricultura, a nivel de, pues eso, lo que ellos producían. Pasamos a la segunda ola. En la segunda ola se da paso con la revolución industrial. Ya sabemos que comenzó en Londres, ¿no? En Reino Unido, pero luego se fue extendiendo al resto del mundo, ¿no? Y entonces, desde el siglo XVIII pudimos ver cómo había una separación entre aquellas formas de producción y también aquellas formas de consumo. Es decir, había como un consumidor de los bienes que otros producían. Y pasamos a esa tercera ola, que es esta sociedad, esta revolución digital, bueno, ya se llama incluso sociedad postdigital, ¿no? Algunos autores,
que se inició en el siglo XX, descubrió toda su potencialidad con la web 2.0 en siglo XX, siglo XXI, y con las redes sociales se posicionó, digamos, toda esa cultura participativa y toda esa realidad, ¿no? ¿Qué pasa actualmente en esta revolución digital? Pues que realmente vuelven a surgir los prosumidores. Pero los prosumidores, ¿en qué sentido? Es decir, en que producen de nuevo los propios bienes que ellos mismos después van a consumir, ¿no? Pero ¿ellos mismos son los que consumen? Toda esta pregunta vamos a irla reflexionando en este ratito, ¿no? Vamos a ver Alvin Toffler Toffler en este vídeo. Consumer is a person who consumes what they themselves produce. Instead of selling it, it's for their own use or for their kids or for giving out free. I think one of the ways we talked about on the plane, which was so fascinating to me because of my business, you talked about the future, people basically producing their own newscasts. They wouldn't take what an establishment offered them. They would pick and choose through a computer what they're interested in. We, of course, see that today on the internet. And not only that, make their own in the blogs. Right. And a terrific example of the prosuming is this guy somewhere in Finland. He doesn't like the software his company has given him to do some work with and says, I'm going to write a better operating system. And as a hobby, he does. And out comes Linux, which is freely available, the source code of which he makes freely available. Thousands of programmers all over the world volunteer their time and effort, and they create new software that is scaring the pants off Microsoft and all the giant companies out there. Did it without money. So there's a lot of activity going on that doesn't show up on the Economist's cash register, but is very important for the economy. You also talk about in your books and your other books how workers will work from within the home. When we wrote that in 1980 in a book called The Third Wave, we forecast there'd be more work at home. That was regarded as lunatic. And the New York Times did a front page article about how this was visionary nonsense. The Japanese government has made it a policy that by 2010, they expect to have 1 out of every 5 workers work at home. 20% of the workforce should be working at home. I remember first introducing that idea in Japan. They said, can't, the houses are too small. People are not used to it. And now it's official government policy to move 1/5 of the paid economic activity back into the home. Bien, fijaros qué curioso de las aportaciones que realiza Toffler y que son realmente actuales. Fijaros el tema del teletrabajo, que parece ahora que lo hemos descubierto, ¿no? Pues sus declaraciones estaban claras. Entonces, quiero recoger esta cita de él: nuestros poderes tecnológicos aumentan, pero los efectos secundarios y posibles riesgos también aumentan. Situaros en la época en que Toffler dijo esas palabras y reflexionaremos sobre ello, cómo se encuentra esto en la actualidad, ¿no? Por tanto, quiero resumir en 4 ideas este ratito que vamos a estar juntos. Primera idea, ahogados por la tercera ola. Segunda idea, el prosumidor EAV. Tercera idea, el prosumidor II. Y cuarta idea, EMIREC. ¿Vale? Vamos a ir viendo estos 4 conceptos, estas 4 ideas, para que se nos queden claros sobre el título de esta ponencia, ¿no? En primer lugar, pasamos a hablar del prosumidor. Un prosumidor EAV, explotado, acosado y víctima del mercado. ¿Qué es lo que está pasando? Que realmente la producción de los datos es un elemento fundamental para los mercados. Conocemos el tema de los algoritmos, el tema de Big Data, ¿no? Es decir, todas las personas que actúan como usuarias y usuarios en la red, en Internet, en las redes sociales, crean y producen de forma continuada y cotidiana contenido. Y realmente en sus perfiles contienen esos datos personales, esas relaciones sociales que establecen con sus semejantes, les conozcan o no les conozcan, afectos, comunicaciones, y realmente generando esa propia comunidad personal, ¿no? Se desarrolla, por tanto, dentro de esta explotación, acoso y el ser víctima, una actividad mercantilizada, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Por qué he dicho yo lo de explotado, acosado y víctima? Realmente explotado porque trabajamos sin tener un sueldo. Es decir, estamos generando una serie de riquezas para determinadas empresas que, gracias a aquello que consumimos,
aquello que visualizamos, aquello que compartimos y aquello que generamos o producimos como prosumers simplemente por producir. Por tanto, estamos acosados, pasamos día y noche produciendo, pasamos día y noche trabajando. Y más aún, nos acosan a nosotros y nos convertimos en víctimas. Víctimas de los datos, víctimas de nuestras propias producciones, víctimas de nuestras propias contenidos o digamos que generamos y que al mismo tiempo son mercantilizados. Es decir, nosotros nos convertimos en una auténtica víctima. Por tanto, esas imágenes de derecha hacia izquierda, podemos ver cómo generamos ese contenido a través de múltiples aplicaciones, a través de aquello que realmente también consumimos en nuestras redes sociales, los emails que enviamos, los pagos que realizamos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos esnifamos las redes sociales, que es la segunda imagen. Hasta tal punto que sentimos adicción hacia ella, que nos resulta imposible dejar de producir, dejar de generar ese contenido. Buscando el me gusta, es decir, buscando la aprobación de los demás. Esta es la clave y ahora pasaremos a la siguiente diapositiva. La clave está en que nosotros generamos a la vez que esa generación se ve enriquecida. Es decir, hay un refuerzo positivo, como diría Freud, es decir, de nuestras propias conductas, de nuestras propias producciones. Y si no es así, esa producción puede ser que cambie, ¿no? Hasta tal punto, como pone el meme que os pongo en el teléfono móvil, dar me gusta a mi propia foto y tener solo un me gusta. Hasta tal punto que puede generar en nosotros, de ese egocentrismo narcisismo que vemos a continuación, a esa frustración personal de sentirse fracasado en las redes sociales. Hasta el punto de llevar, como veremos a continuación, a un suicidio en redes o bien a una situación personal de claramente muerte, digamos, emocional, ¿no? Por tanto, vivimos cegados por nuestro narcisismo. Es decir, el mercado ejerce una fuerza gravitatoria sobre las y los interactuados, que somos nosotros, que impide que el prosumidor abandone por no verse abocado al suicidio comunicativo y social. Vamos a ver a continuación este vídeo. Yo creo que sí que lo podéis ver y escuchar bien, si no me lo indicas, ¿vale? Para acercar el micro o lo que sea. Vamos a ver esta propia reflexión y vamos a valorar este prosumidor que está vinculado también emocionalmente.
Bien, podemos comprobar claramente en este vídeo esa vinculación emocional. Yo creo que es interesante esta imagen, ¿no? Cuando nosotros nos obsesionamos por aquello que producimos. Por ejemplo, yo puedo, como profesor de la UNED, puedo producir en mis redes sociales determinada información pues, relacionada con mi ámbito de investigación. ¿Qué repercusión puede tener esa producción? ¿10 likes? ¿20 likes? Si yo como padre presento una foto de mi niño, no lo hago, pero bueno, una foto que a lo mejor no se vea la cara o que la gente se dé cuenta de que es tu niño, ¿no? Aumentarán tus likes, seguramente a 70, a 100. Digamos que todo esto de las redes sociales y esta generación de contenidos nos vincula emocionalmente, pero nos vincula emocionalmente a nosotros con la red, a la red con nosotros y a nuestros followers con esa realidad en la que estamos viviendo y estamos compartiendo. Por tanto, es importante el ámbito de la emoción. Eso lo saben muy bien los publicistas. Es decir, cómo nos engañan, cómo repercuten en nosotros y cómo influyen en esas sombras de la realidad. Un libro que hemos escrito Bárbara Abdul y yo para la lectora Sindéresis, ¿no? Influenciar para construir las sombras de la realidad. Una realidad, recordando a esa metáfora platónica de la caverna, en el que vamos más, es decir, no somos capaces de ir más allá. Vivimos en las sombras de una realidad que se construye y que nos vincula emocionalmente. Por tanto, ¿qué es lo que podemos ver? Que las redes sociales, como os indico ahí abajo, hacen que nos preocupe más documentar nuestra vida que experimentarla. ¿Cuántas fotos vemos de comidas de personas, de viajes de personas, que realmente se preocupan más sacar esa foto que vivir y experimentar esa experiencia con su pareja, con su grupo de amistades? Porque realmente vivimos de forma narcisista queriendo sentirnos reconocidos y valorados por aquellos seguidores que nosotros tenemos. Recuerdo una canción que cantaba un cantante que se llama Nico Montero, creo que se llamaba, que decía que se cuentan con los dedos de una mano las amistades, ¿no? Pero nosotros queremos que nuestra red social se convierta en un flujo de amistad donde nosotros seamos el príncipe, digamos, del cuento maravilloso. Entonces, en ese sentido, el ámbito de la comunicación conoce mucho esto, ¿no? Esta creación de vínculos afectivos marca-cliente, es decir, porque cómo te sientes no se olvida. Lo que has vivido no se olvida, pero aquello que te daña emocionalmente, para bien o para mal, es decir, que repercute en ti emocionalmente, tampoco se olvida. Pasamos al siguiente, un prosumidor CD, es decir, construido digitalmente. Vamos a ver este otro vídeo, sencillito, para que veamos, podemos ir reflexionando a la vez que lo vemos, cómo se construye la propia realidad. Una realidad que nosotros queremos construir para sentirnos algo a nivel social, demostrar a lo mejor lo que nos sentimos, lo que no hacemos, lo que no tenemos en nuestra vida analógica. Como podemos ver, construimos nuestra realidad, producimos, generamos ese contenido para tener la repercusión que queremos en las personas que nos siguen. Hasta el punto que, digamos, edulcoramos nuestra vida y manifestamos lo que realmente no somos. Incluso ni pretendemos ser. Como vemos aquí en lo que son la creación de contenidos, el prosumidor ejerce ese prosumo, ¿no? Ese prosumo que realmente se queda muy reducido en lo que es creación de mensajes. Observamos el relato de su vida
pero no observamos el relato que se realiza en torno a ese momento concreto de su vida. Y como observamos, vinculamos nosotros también como digamos, prosumidores emocionalmente a nuestros followers para que construyan digitalmente su realidad también, ¿no? Es decir, el mensaje nuestro no se encuentra solamente reforzado por los me gustas, sino también se encuentra reforzado por aquellas conductas que provocamos en los demás, ¿no? Como si fuera ese estímulo-respuesta propio del conductismo. Bien, aquí en esta parte está la realidad. Vemos cómo aumentan los corazoncitos, vemos cómo aumenta nuestra felicidad en base a una construcción que nos hace felices. Una construcción digital, imaginaria, ficticia, deseable. Entonces, lo que se hace en todo esto, se refuerza ese mensaje, la tendencia de los influencers para seguir a esa mayoría, pero sin empoderarles. Es decir, ellos generan contenidos, pero no son ni siquiera poseedores de ese contenido porque ese contenido se basa en una realidad, ¿no? Se basa en una construcción, digamos. Todo esto lo vemos en el ámbito de los influencers, ¿no? En el ámbito de los influencers observamos, recientemente, junto con Luis Miguel Romero, Bárbara y Viviana Malvasi, publicamos, pues, por ejemplo, un artículo en Sustainability que hablaba de esa preferencia que, por ejemplo, los adolescentes tienen hacia los influencers, los youtubers, por ejemplo, los youtubers profesores o los profesores, digamos, del día a día, ¿no? Y se observaba en ese sentido, por ejemplo, que preferían a los profesores del día a día. En cambio, otros estudios que hemos publicado sobre, por ejemplo, los real fooders, vemos cómo esa tendencia en la alimentación, en condicionar, digamos, la dieta de las personas que siguen a estos influencers, repercute en su salud y repercute en el consumo que ellos realicen de los propios mensajes que reciben, ¿no? Al igual, estamos haciendo una investigación sobre influencers deportivos. Observamos también que los influencers deportivos generan, sí, esa necesidad de activismo, mejor dicho, de actividad física, ¿no? en sus followers. Y los hombres son las personas que más imitan esos influencers deportivos porque no solamente se basan en hacer la actividad física, sino en generar también una serie de contenidos en torno a la actividad física que están realizando, ¿no? Entonces, lo que os indico abajo, el valor de la construcción, es decir, las redes sociales nos dan una salida para transmitir al mundo en general lo que nos da la gana, sin importar de que sean cosas totalmente triviales. Pasamos al siguiente. Prosumidor MM. Ojo, es un prosumidor muerto analógicamente y muerto digitalmente. Voy a bajar esto. Observamos esta, Retos Vilares Arriesgaría, estudiada por esta foto de Orange, ¿no? Junto con la Policía Nacional. Es una campaña contra el acoso escolar donde observamos cómo los adolescentes se sienten presionados a producir contenido aunque les suponga un riesgo. Simplemente por sentirse valorado, querido, respetado y tener, digamos, su compromiso, su filiación con los seguidores. Bien, observamos cuál ha sido el destino de Lucas, ¿no? En este sentido. ¿Qué es lo que podemos ver en todo esto? Yo hago como dos interpretaciones. Es decir, una de ellas es que ese muerto digital, es decir, arriesgamos nuestra propia vida, esa adrenalina que genera en nosotros el riesgo,
para sentirnos valorados. Es decir, en esa muerte digital, que puede ser nuestra propia persona, generamos una necesidad de reprobación digital, ¿vale? Y de reputación. Es curioso porque reflexionando sobre esto, es decir, damos otro paso más y volvemos a lo que dijimos inicialmente del tema de los datos y los contenidos que generamos, ¿no? Es decir, el valor de la vida, descansar en paz. ¿Podremos descansar en paz? Es decir, ya no solo el riesgo que produce nuestra vida, sino nuestros datos, nuestro control, nuestro legado, nuestra reputación digital, ¿dónde va a quedar? ¿Va a seguir siendo un negocio de las empresas y de los mercados? Es decir, ¿van a seguir controlando sin respetar nuestra propia privacidad, ¿no? De un descanso eterno. Entonces, en este sentido es de reflexionar, ¿no? Es decir, el mercado de las redes sociales puede seguir haciendo negocio con nuestros datos una vez hayamos muerto. ¿Creemos en esta resurrección de los datos? ¿En esta resurrección de nuestra vida? Que lo que hagamos es vender nuestra propia existencia, tanto nosotros como nuestros familiares, ¿no? ¿O esa resurrección tiene que ir más allá? Es un tema, yo creo que de reflexionar, ¿no? Bien, por tanto, pasamos a un prosumidor que de interactuado pasa a interactuante o de interactuante pasa a interactuado. Es decir, y voy en esta ilustración. Es decir, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿No? Esa expresión. Pues encontramos cómo este baile que se hizo famoso en las redes sociales, se hizo viral. Yo me lo encontré cuando estaba ejerciendo de maestro en el patio del recreo. ¿Vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que observamos que ese interactuante, ese interactuado que ha consumido aquí, digamos, en lo que ha generado el influencer, el youtuber, quien sea, el que ha generado el propio contenido, ha sido consumido y a la vez se ha convertido en interactuante porque ha producido. ¿Y dónde produce? En sus propios canales de YouTube. Solo vamos a ver ahora un ejemplo de los niños. Es decir, observamos cómo esa repercusión que se hace en viral llega mucho más allá de las redes sociales, ¿no? Lo mismo, otro baile. Tenemos al famoso youtuber que genera ese baile, ¿no? Consecuencia, nuestros adolescentes reproducen ese baile. Es decir, esa viralidad, esa repercusión, que ojalá fuera a nivel de valores y a nivel de trabajo por un mundo mejor y más justo, ¿no? Se hace viral hasta tal punto que repercute en la capa social. Por tanto, vemos diferentes planteamientos. Observamos como, por ejemplo, Mikkeltooth, un youtuber niño, genera una serie de contenidos en torno a sus vídeos. Vídeos narrativas que genera mientras juega videojuegos. Como consecuencia, este prosumidor genera en sus interactuados que sean interactuantes. Aquí, por ejemplo, es un alumno que yo tenía en sexto de educación primaria que generaba también su canal de YouTube a través de vídeos, de sus propios videojuegos, sus narrativas digitales. ¿Vale? Vemos las repercusiones, ¿no? Observamos también que hay otros youtubers como ya es que tradición en generan Elliot Channel, determinados contenidos desde la infancia, ¿no? Bien compartiendo recetas, bien haciendo pues, los ejercicios que comentábamos antes, ¿no? Los influencers deportivos, o bien contando su propia vida. Aquí vemos un niño que en su canal de YouTube que se llama El Cohete Azul de Adri, que es un alumno de mujer, ¿no? Que está en primero de educación primaria, y podemos observar cómo genera contenidos imitando a otros influencers que han repercutido en su vida. Estamos hablando de niños de 8 años. Entonces, generan su propio canal de YouTube haciendo lo mismo, es decir, creando ese reality show de nuestra propia vida que no tardamos y no dudamos en venderla, ¿no? Aquí habría que discutir en ese producto, en ese consumidor interactuante interactuado en la infancia, qué papel deberían desempeñar las familias. Pero bueno, eso sería para otros momentos, ¿no? Por tanto, hablamos de una finalidad, ¿no? En el vídeo que anunciáis, pues la Universidad Monte Ávila
se ve claramente, ¿no? Hay que ser únicos, hay que ser distintos y hay que apostar. También hay que apostar por modelos educativos. En este caso, el modelo sería para, digamos, generar prosumidores de justicia, prosumidores de valores, prosumidores de una sociedad más justa, ¿no? Una sociedad sin muros. Habría que apostar por un modelo de Mirek, ¿no? Hugh Cloutier, en 1973, hablaba de este modelo. Hablamos muchas veces de muchas cuestiones, de muchos conceptos: consumidores activos y pasivos, intercreatividad, inteligencia colectiva, multitudes inteligentes, sabiduría de las multitudes, arquitectura de la participación, moderadores o espectadores, web actores, cultura de la remezcla, cultura transmedia, cultura de la participación. De todos esos, yo me quedo con el modelo de Mirek, es decir, aquel que es emisor y receptor al mismo tiempo. Pero un Emirek que no simplemente produzca como los prosumers, sino a nivel empático sea capaz de hacerse uno con su receptor, ¿no? En el mensaje. Es decir, el emisor y el receptor que sean uno y que aquello que produzcan sean por el interés de ambos, ¿no? Es decir, de esta forma, como decía el propio Cloutier, pueden librarse de horarios y de los contenidos impuestos por los medios de comunicación. Puede escoger sus momentos de recepción y controlarla. Tenemos la posibilidad a través de la web 2.0 y las redes sociales. Pero ¿realmente queremos generar hombres y mujeres Emirek, ¿no? Y para terminar esta cita de Sagrario Rubito, una profesora que fue de la UNED, dice: las contribuciones realizadas por Hugh Cloutier en 1973 y en 2001 son un anticipo de las prácticas comunicativas que se pueden realizar en la red desde 2004. Y es un referente obligado a la hora de hablar de generación de prosumers, es decir, aquellos que son productores y consumidores de información al mismo tiempo. Es importante destacar que la teoría de Cloutier se basa en la concepción comunicacional y es un antecedente del empoderamiento ciudadano. Yo creo que es el momento, es nuestro momento. Tenemos que apostar por hacer una ciudadanía Emirek, estudiantes en las universidades que salgan como Emirek, pero aquellos que sean capaces de no producir por sentirse a gusto, no producir por mero narcisismo o egocentrismo, no producir por generar que nuestros followers nos den me gusta, interactúen con nosotros, sino producir desde el modelo Emirek con la capacidad de compartir, de generar, de construir una sociedad mucho más justa y una sociedad mejor para todas y todos. Vivamos en el país que vivamos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gil Quintana. Estos espacios de la Universidad Monte Ávila han servido de escenario para esta presentación que nos hace reflexionar mucho en el rol del comunicador, el rol del comunicador en todas sus facetas, en todos sus momentos y espacios, en estas nuevas usos, las nuevas tecnologías y las plataformas digitales. Qué importante es llegar a estos conceptos, a estas teorías, a estas propuestas que nos permiten estar exactamente como podemos en manera responsable desde la universidad, desde la academia, desde la sociedad en general, desde la profesión. No tenemos todavía preguntas o comentarios en nuestro chat de Zoom. Vamos a actualizarlo allí a ver si hay alguna otra pregunta. Yo solamente pudiese preguntar desde acá, desde la sala de transmisión de pool de medios de la Universidad Monte Ávila, esta cultura o esta costumbre o este nuevo perspectiva del Emirek. ¿Es posible, profesor Gil Quintana, que se dé desde las academias, nosotros podamos formar a los profesionales en las universidades, no solamente los estudiantes de comunicación social, sino cualquier profesional que, por supuesto, se perfila como un prosumer, ahora también en este nuevo rol o esta nueva modalidad de comunicación de producir y generar ese vínculo, esa conexión con la audiencia a través del Emirek? ¿Es posible llevar eso a programas de las universidades? Bien, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que tenemos que reflexionar si, en primer lugar, que todos, seamos comunicadores, seamos educadores, todos ejercemos un papel como agentes educativos y sociales en el mundo, ¿no? Todos tenemos un papel, todos tenemos una misión, un reto que seguir. Y dentro de ese reto, de esa misión, están los demás, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros queremos generar alumnado Emirek, no solamente tenemos que mirar aquello que ellos sean capaces de hacer,
sino también tenemos que mirar las propias estructuras, también pedagógicas, comunicativas, que posibilitan que se desarrollen modelos jerárquicos en vez de modelos horizontales, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de profesorado, alumnado. ¿Vale? Que se desarrollen modelos unidireccionales en vez de modelos bidireccionales, ¿no? Es decir, tenemos que apostar por la bidireccionalidad y la horizontalidad en todos los modelos comunicativos y pedagógicos. Es decir, si al alumnado le hacemos partícipe de nuestros procesos de aprendizaje, conseguiremos que el alumnado se sienta empoderado y participe, digamos, en los modelos de aprendizaje a nivel social. Muchas veces nosotros, pues sí, a veces nos creemos el ojo del mundo, el centro del universo también, ¿no? Y tenemos que ir más allá, es decir, esa revolución copernicana de la educación, donde de la misma forma que el Sol es el centro del universo y no es el mundo el centro del universo, ese Sol tiene que ser el alumnado y ese mundo todo tiene que girar a su alrededor, ¿no? Es decir, es una visión copernicana de la educación. El alumnado, los estudiantes, tienen que generar ese modelo EMIREC y tienen que desarrollarse como EMIREC. Y nosotros tenemos que darle toda la posibilidad a nivel formativa para que desarrollen todo su potencial y sean personas íntegras a nivel social. No solamente a nivel competencias digitales, competencias mediáticas, de alfabetización mediática para tener ese pensamiento crítico, sino también competencias, digamos, ciudadanas, competencias humanas que sean capaces de aportar, digamos, a nuestra sociedad, ¿no? Que yo creo que lo he repetido varias veces, pero yo creo que tiene que quedar claro eso, ¿no? Es decir, si no perdemos la humanidad, es decir, Correcto. no pretendemos humanizar la tecnología, ¿no? Sino humanizar también nosotros mismos. Sí, dime. Eso va en línea con lo que hemos venido trabajando desde el día de ayer y justamente con la pregunta que viene a continuación. ¿Por qué formarse con el modelo MIREC de manera integral tiene que ver también con la familia? En este caso la pregunta va hacia allá. ¿Qué deben hacer los padres para controlar la producción de contenidos de niños y adolescentes sin entrar en conflicto con ese ego en crecimiento de sus hijos? El papel, yo creo que la clave está en la alfabetización mediática. Y yo creo que eso es importante. Pues podemos decir, es importante el diálogo, es importante el hablar. Sí, eso es cierto, es importante. Pero yo creo que el poder ver desde edades muy tempranas, es decir, estoy hablando a lo mejor de niños de 3 o 4 años, algo muy significativo. Por ejemplo, si nosotros vemos la televisión y aparece pues un anuncio de un juguete, cuando llega pues, el momento de Navidad, pues empiezan los medios a bombardearnos, ¿no? Nosotros imaginemos que ese niño se le regala ese juguete y observamos el anuncio de televisión y observamos el juguete que ha llegado. Un juguete que ha llegado, que a lo mejor es así, y está dentro de un contexto que no es el anuncio de televisión. Todo lo que hay alrededor no ha llegado. El niño con 3 o 4 años es capaz de desarrollar una visión crítica sobre que eso que has recibido no es lo que él quería. Cuando nosotros generamos ese interrogante, ese cuestionar los medios, estamos ya empezando a desarrollar ese pensamiento crítico que como consecuencia traerá la actitud crítica, ¿no? Todo esto lo podemos desarrollar en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Cuando se genera, digamos, contenido en redes sociales, ese dialogar de ¿cuántos amigos tienes? ¿Cuántos seguidores? ¿Conoces a tus seguidores? ¿Te sientes a gusto cuando te da me gusta? ¿Por qué necesitas esto? Yo creo que ahí tiene que haber algo más allá. Esa educación en la humanidad, en la humanización, en sentirse, digamos, algo más que una mera fotografía o un mero history en Instagram, tiene que ser algo que habla de humanidad y habla de esa necesidad de educar más allá de la tecnología, sin negarla, porque está ahí, sin arrinconarla, porque está ahí, pero sí que educándola con cantidad de estrategias, cantidad de posibilidades que nos ofrecen también la formación a nivel de ciudadanía, las escuelas de padres que tenemos por internet y demás, ¿no? Yo creo que, no sé si he contestado la respuesta, pero yo creo que eso es importante, ¿no? El reflexionar con ellos, en ese sentido. Totalmente, totalmente. Convivir con la tecnología en los mejores términos, de la familia, de la sociedad, de la academia, de la educación, de la formación,
como un ser integral. Hay un par de preguntas. ¿Ve viable que los medios de comunicación generen esa relación de afinidad que logran los prosumers para captar la atención de las nuevas generaciones? Mira, la pregunta al principio, ¿cómo ha sido? Perdona. Que si ve viable que los medios de comunicación generen esa relación de afinidad que logran los prosumers para captar la atención de las nuevas generaciones. Bien, a ver, los medios de comunicación no dejan de ser medios de comunicación, es decir, aunque entendemos los medios de comunicación como televisión, radio, prensa y demás, ¿no? Luego serían los mass media, tenemos los social media, que son las redes sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, los medios de comunicación sí generan una afinidad en el sentido a nivel emocional. ¿Quién no se ha puesto a llorar viendo una película, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los prosumidores? Que también generan esa afinidad, como hemos visto antes. Yo lo que quiero resaltar es que estas estrategias de comunicación, estas estrategias del marketing influencer, estas estrategias que tienen tanta repercusión en los consumidores y las consumidoras, tiene que ir, tenemos que darle como la vuelta a la tortilla, es decir, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Los agentes educativos y sociales, tomar esas estrategias para cambiar las cosas. Si esas estrategias influyen, y de hecho están influyendo todos los medios de comunicación, pero mucho más las redes sociales, ¿no? En ese sentido, el prosumidor de redes sociales es el que está influyendo realmente en la adolescencia, la juventud y en la infancia. Utiliza esas estrategias que nosotros también podemos copiar para influenciar sobre la ciudadanía y construir aquello que consideramos que pueda sentar las bases de nuestra propia humanidad, ¿no? Entonces, es viable que tanto medios de comunicación tradicionales, mass media, como social media, utilizan esas estrategias de los prosumers, ¿vale? Pero Es también decir, que la es viable estrategia, que nosotros lo hagamos también. Dime. la estrategia tiene que ver con los canales, pero también tiene que ver con los códigos de comunicación. Se corta. A ver si. No te estoy escuchando. Mismo alcance. A ver ahora, sí. ¿Sí me escucha ahora? Ahora sí. Ok, repito la pregunta. ¿Cómo cree que se puede luchar contra la tendencia de generar contenido viral por el simple hecho de generar likes o views en vez de generar contenido de calidad? Es difícil luchar con esa tendencia porque el contenido que se hace viral es el contenido que nos acerca a nosotros y repercute en nosotros porque somos sensibles en determinado momento. Lo comparamos con el coronavirus, es decir, el COVID-19. La COVID-19 ha afectado a toda la ciudadanía porque estábamos sin inmunizarnos, ¿no? En ese sentido, éramos vulnerables al virus. Aquello que se hace viral es porque nosotros somos vulnerables y nosotros en el fondo respondemos y reaccionamos emocionalmente. Es difícil luchar porque estamos luchando con las emociones, de las cuales hay que educar, ¿no? Pero es difícil luchar porque aquello que se produce y se hace viral, sí, bueno, sí que se escucha bien, ¿no? Aquello que se produce y se hace viral es porque a nosotros nos llama la atención, nos gusta. Es decir, entramos en este gran hermano de Orwell, este espectáculo constante, donde los demás son espectadores, nosotros somos también espectadores y espectadoras, en el que sentimos que vender nuestra vida se hace viral y nos da un reconocimiento, ¿no? Pero también consumir la vida de los demás, el ver lo que hace un determinado influencer a una determinada hora del día, el ver cómo se levanta y qué desayuna, es aquello que a nosotros nos gusta. Es decir, la televisión ha tenido sus reality shows. Esos reality shows están también proyectándose en las redes sociales. Por tanto, que digamos que es la única forma de luchar contra ello es esa educación emocional, ¿no? Aparte de esa alfabetización mediática y tal, sino en el ámbito de las emociones. Joan Ferrés ha estudiado mucho en este sentido ese planteamiento de cómo podemos educar para que nos llegue a influir lo menos posible. De esas formas habrá un veto viral, ¿vale? Tendremos una vacuna, por así decirlo, que impida y nos haga inmunes a ese determinado virus, ¿no?
de producción por producir. Muchas gracias, de verdad, profesor Javier Gil Quintana, por su participación. Allí un último comentario tiene que ver con el enfoque multidisciplinar del tema, ¿no? Habla de psicología, sociología, comunicación, en fin, un enfoque realmente integral. Muchísimas gracias, profesor Javier Gil Quintana, por su participación. Muchas gracias a vosotras y vosotros. Gracias.